Bueno, vamos a explicar la segunda ley de Kirchhoff. Esta se puede enunciar como que la suma algebraica de las diferencias de voltaje en cualquier malla de la red es cero. Es decir, que el sumatorio de voltajes vale cero. Y ahora aquí volvemos a... La clave es que es la suma algebraica. Entonces, en una malla, por ejemplo, vamos a poner una malla simple que sería una batería y una resistencia. Vamos a ponerla aquí. Por ejemplo, sería una resistencia y una batería. Esto sería la malla más simple que puede existir. Pues vamos a considerar que las baterías dan un voltaje positivo, o sea que hacen que el voltaje aumente, y en cambio en las resistencias y todos los resistores en generales que hayan, ahí es donde cae la diferencia de potencia, donde cae el voltaje, y por lo tanto a los voltajes provocados por los resistores se les consideran negativos. Entonces podemos decir que esto será el sumatorio. Y ahora los voltajes vamos a diferenciarlo entre voltajes de las baterías, o sea, de las pilas, y negativo el voltaje de los resistores. Pues eso tiene que valer cero. Podemos separarlo en dos sumatorios. Esto será el sumatorio de los voltajes de las baterías menos el sumatorio del voltaje de los resistores. Tiene que valer cero. Entonces, ahora nos llevamos este al segundo miembro y decimos que la suma de los voltajes de las baterías en valor absoluto tiene que ser igual a todas las sumas de todos los voltajes de los resistores que hayan ahí. Y ahora por último aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia de potencial es la intensidad por la resistencia, se la aplicamos a los resistores, ¿vale? Pues esto será podemos decir que el sumatorio de todos los voltajes de las baterías en una malla, o sea, en cualquier circuitillo cerrado que haya dentro de otro circuito más complejo, ¿vale? Esto puede estar en otro circuito así, que tenga otro, ¿vale? Tiene que ser igual a la sumatorio de intensidad en cada resistor por el propio valor de la resistencia de cada resistor, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿qué mallas podemos considerar? Podemos considerar esta malla, que la vamos a llamar malla 1. Entonces, fijaos, ahí ¿quién hay que suba el potencial? Tenemos aquí V2 que lo está subiendo el potencial. O sea, potenciales de las baterías tienen que ser igual. Pues ahora sería al donde vayan a caer los potenciales. Pues el potencial cae en esta resistencia, en esta resistencia, en esta resistencia. Pues tiene que ser igual a el sumatorio de intensidad por resistencia. O sea, primero intensidad 2 por resistencia 2 más intensidad 3 por resistencia 3. Esta es la malla 1. Y además también cae aquí en intensidad 5 por resistencia 5. Por ejemplo, vamos a llamar a esta de aquí, la vamos a llamar malla 2. Pues fijaos, en la malla 2, ¿qué batería hay que me hagan subir el potencial? Pues esta es la que es el potencial V2. Eso es una batería que me lo hace subir. ¿Y dónde van a caer los potenciales? Pues cae aquí en R2, pues I2 por R2, más también cae en la resistencia 4, I4 por R4, y también cae en la resistencia 6, pues I6 por R6. Y por último, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, que la vamos a llamar malla 3, ¿vale? Sería esto de aquí. Pues todas las baterías que hayan, pues solo está aquí la batería que da el potencial V1. Pues V1, la subida de potencial tiene que ser igual a la suma de las caídas de potencial. Pues tenemos aquí cae el potencial en R1, pues I1 por R1. También cae el potencial en I5, pues esta caída de potencial. Y la tercera y última caída de potencial es en R6, pues I6 por R6. Y estas son todas las ecuaciones que sacamos como consecuencia de la segunda ley de Kirchhoff.